El mensaje llegó al amanecer en la Tierra. El capitán Jake Morrison estaba sentado en su pequeña silla en el puente del horizonte de la UE. Su nave no era grande ni sofisticada como las naves alienígenas que había visto. Era solo una simple nave diplomática con armas y escudos básicos. Jake leyó el mensaje 3 veces antes de creer lo que veía. Humanos de la Tierra, el mensaje comenzaba: la hegemonía galáctica ha decidido su destino. Tienen 30 días para entregar todas sus colonias y someterse al gobierno imperial. Pagarán tributo como todas las demás especies inferiores. Si se niegan, destruiremos todos los mundos humanos y mataremos a todos los humanos de la galaxia. Esta es su única advertencia. Jake sintió que le temblaban las manos mientras reenviaba el mensaje a la Tierra. El Imperio finalmente perdió la paciencia con la humanidad. Durante 50 años desde el primer contacto, los humanos habían sido tercos. Se negaron a doblegarse. Se negaron a pagar los altos impuestos que pagaban otras especies. Siguieron explorando y construyendo nuevas colonias sin pedir permiso. En el mundo capital de Nexus Prime Emperor, Baldrus caminó por su palacio de cristal. Las paredes estaban hechas de gemas raras de 100 mundos diferentes. Todo a su alrededor mostraba el poder de su imperio. Gobernaba 300 sistemas estelares y miles de millones de súbditos alienígenas. Cada especie que se unió a su imperio había aprendido a temerle y obedecer. Los humanos tardan demasiado en responder, le dijo a su asesor, un alienígena azul alto con 4 brazos. Creen que pueden ignorar nuestras demandas. Quizás necesiten más tiempo para comprender, Su Majestad, dijo el asesor con cuidado. No más tiempo, dijo Bald con ira en su voz. He sido demasiado paciente con estas criaturas. Vienen de un pequeño mundo en el borde exterior. Tienen quizás 100 naves. ¿Qué pueden hacer contra el poder de nuestro imperio en la Tierra? La almirante Lisa Parker estaba de pie en la sala de guerra en las profundidades de las montañas. La sala estaba llena de pantallas de computadora y mapas del espacio. Oficiales militares trabajaban en sus puestos rastreando cada nave en el espacio humano. Lisa miró los números y se sintió preocupada. 12 acorazados, 30 cruceros y unas 100 naves más pequeñas. Eso era todo lo que la humanidad tenía para defenderse. O al menos eso era lo que pensaba el imperio. El general Robert Hayes irrumpió en el habitación almirante. Acabamos de recibir noticias de todas nuestras colonias. Todas las naves humanas informan lo mismo. El imperio se está moviendo. Flotas de batalla hacia nuestro espacio. Lisa Asensio. Había esperado que este día llegara. Envíen la señal de retirada a toda nuestra gente. Todas las naves, todas las personas, todos, regresen a casa ahora. Señora, si retiramos todas nuestras naves, el imperio pensará que estamos huyendo asustados. Lisa sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Bien. Déjenlos pensar que el Dr. Alan Brooks estaba trabajando hasta tarde en su laboratorio cuando le llegó el mensaje de emergencia. Había estado esperando esta llamada durante 20 años. El proyecto Titán era el trabajo de su vida, y ahora era el momento de usarlo. Tomó su teléfono seguro e hizo una llamada que lo cambiaría todo. Este es Brooks. Código de autorización Alfa 77. Comience la operación Regreso a casa. Todas las naves regresen al sistema Soul. Prepárense para el despliegue completo. A través del espacio humano, los capitanes recibieron el mensaje secreto. El comandante Danny Walsh estaba entregando suministros a una colonia minera cuando su computadora emitió un pitido con una señal codificada para cualquiera que estuviera viendo. El nuevo Boston parecía una vieja nave de carga. El agujero estaba sucio y abollado. Sus motores eran ruidosos y parecían estar a punto de averiarse. Danny sonrió al leer el mensaje. Después de 15 años de fingir ser un simple comerciante, finalmente pudo dejar de actuar. Caminó hacia un panel oculto en su nave y presionó su mano contra él. El panel escaneó su palma y se abrió con un suave clic. Dentro había otra sala de control. Esta tenía computadoras militares, controles de armas y controles de blindaje. El nuevo Boston no era una nave de carga en absoluto. Era un crucero pesado camuflado para parecer inofensivo. Y no estaba solo. En el planeta Marte, los trabajadores de las estaciones de terraformación recibieron mensajes similares. Durante 30 años, los humanos les habían estado diciendo a todos que estaban tratando de hacer que Marte fuera adecuado para la agricultura. El imperio incluso había enviado inspectores para verificar su progreso. Los inspectores vieron exactamente lo que los humanos querían que vieran. Lo que no vieron fueron las enormes fábricas subterráneas.
No vieron los astilleros ocultos bajo la Tierra Roja. No vieron a los miles de trabajadores que construían los buques de guerra más grandes jamás construidos. El almirante Frank Coleman caminó por una de estas instalaciones ocultas. Su nuevo comandaba la Defiance de la UE, que se encontraba en una bahía de construcción, más grande que la mayoría de las ciudades. La nave tenía 3 kilómetros de largo y estaba armada con armas que el Imperio nunca había visto. Era solo una de 50 naves de ese tipo. Su ayudante, el señor, dijo: «Todos los sistemas están listos para el lanzamiento. Podemos estar en el espacio en 6 horas», dijo el buen Frank. «Asegúrense de que todas las demás naves Fortaleza también estén listas. Hemos estado escondidos lo suficiente». El capitán Ben Rodríguez preparó su nave para lo que podría ser la última batalla de su vida. La Freedom de la U era más pequeña que las naves Fortaleza, pero era rápida y mortal. Ben había perdido a su hermano en un ataque imperial hace 5 años. El Imperio lo llamó una acción policial. Ben calle. Asesinato. Toda la tripulación a sus puestos de combate, anunció por el sistema de comunicación de la nave. Esto no es un simulacro. Vamos a mostrarle al Imperio lo que sucede cuando se amenaza a la humanidad. El emperador Baldrís se sentó en su trono y observó los informes que llegaban de todo su imperio. Algo extraño estaba sucediendo. Naves humanas por todas partes se movían repentinamente. No atacaban, solo se movían. Todas se dirigían hacia la Tierra. «¿Cuántas naves se están moviendo?», le preguntó a su comandante militar, el general Korik. Korik miró sus informes con confusión. «Más de lo que pensábamos que tenían, Majestad. Nuestro recuento ya ha terminado. 300 naves y siguen apareciendo en nuestros sensores». 300 Baldrus sintieron un momento de preocupación. «Nuestra inteligencia dijo que tenían tal vez 100 naves en total». «Nuestra inteligencia puede haberse equivocado, Majestad». Baldrus se levantó de su trono. Por primera vez en muchos años se sintió inseguro. Se suponía que los humanos eran débiles. Se suponía que debían tener miedo de su imperio. Pero no actuaban con miedo. Actuaban como si tuvieran un plan. «Duplicar la fuerza de nuestra flota en el sistema Centauri», ordenó. «Si los humanos quieren luchar, les daremos una que nunca olvidarán». Pero algo en esto se siente mal. En la luna de la Tierra, la coronel Amy Harrison activó sistemas que habían estado ocultos durante décadas. Al Imperio. Luna era solo el satélite natural de la Tierra. Sabían que los humanos habían construido ciudades allí, pero pensaron que era solo para minería e investigación. Estaban equivocados. Luna era la fortaleza más grande en el espacio humano. Su superficie escondía miles de plataformas de armas y generadores de escudos en las profundidades. Eran silos de misiles que podían destruir flotas enteras. La Luna misma se había convertido en un arma. Todos los sistemas defensivos estaban en línea. Amy informó al comando de la Tierra. «Si el Imperio quiere llegar a la Tierra, primero tendrán que pasar por nosotros». El Dr. Brooks observó desde su centro de mando cómo las naves humanas de toda la galaxia comenzaban a llegar al sistema Soul. Cada una parecía diferente de lo que el Imperio esperaba. Las naves de carga revelaron armas ocultas. Las naves mineras mostraron escudos de grado militar. Incluso las naves de pasajeros resultaron ser transportes de tropas disfrazados. «La fase 1 está completa», informó al almirante Parker. «Toda nuestra gente regresa a casa. La fase 2 comienza mañana». «¿Qué es la fase 2?», preguntó un joven oficial. Brooke sonrió. «La fase 2 es cuando el Imperio aprende que los humanos no son buenas víctimas. Somos excelentes depredadores». La fecha límite aún estaba a 29 días, pero ambos bandos sabían que la verdadera batalla ya había comenzado. El Imperio pensó que estaban cazando presas débiles. Estaban a punto de descubrir que habían despertado algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. La humanidad había terminado de esconderse. La galaxia estaba a punto de ver lo que los hijos de la Tierra realmente podían hacer. Los exploradores imperiales observaron. Desde el borde del espacio humano, mientras algo imposible sucedía, las naves seguían llegando al sistema solar de la Tierra. No solo las 100 naves que su inteligencia había contado, sino cientos más. Luego, miles más cada día traían nuevas naves que las bases de datos imperiales nunca habían visto antes. El capitán explorador Sarion envió su informe diario al general Korik con manos temblorosas. «Señor, el recuento de la flota humana ahora es de 2000 naves. Esto no puede ser correcto. Nuestra mejor inteligencia dijo que tenían quizás 150 naves en total.
El general Korik leyó el informe 3 veces. Algo estaba muy mal. O sus exploradores mentían o la humanidad había estado mintiendo durante 50 años. Él temía que fuera la segunda subasta en la Tierra. La almirante Lisa Parker recorrió el ascensor secreto que descendía 15 niveles bajo el lecho marino. Los astilleros del Pacífico se habían construido en completo secreto durante 30 años. El Imperio sabía que los humanos estaban construyendo ciudades submarinas para investigación. No sabían que esas ciudades eran en realidad bases militares. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar la habitación más grande que Lisa había visto jamás. Se extendía kilómetros en todas direcciones y estaba llena de buques de guerra. No los pequeños cruceros y destructores que el Imperio había visto, sino enormes acorazados que hacían que los dreadnoughts imperiales parecieran juguetes. Bienvenidos a la verdadera armada de la humanidad, dijo el Dr. Brooks al unirse a sus 50 acorazados clase Fortaleza, cada uno más grande y poderoso que cualquier cosa que el Imperio haya construido jamás. Lisa miró fijamente la nave más cercana. La Liberty usada tenía 3 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho. Su agujero estaba hecho de metal que parecía curvar la luz a su alrededor. Armas extrañas cubrían su superficie. Armas que no aparecen en ningún libro de texto imperial. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo esto?, preguntó. Desde el día que conocimos al Imperio. Brooks respondió, lo sabíamos. Nunca nos aceptarían como iguales, así que decidimos convertirnos en sus superiores. El capitán Danny Walsh completó la transformación de su nave mientras viajaba hacia la Tierra. Las sucias puertas de la bahía de carga se desprendieron para revelar lanzadores de misiles. Las viejas cubiertas del motor se abrieron para mostrar sistemas de energía de grado militar. Los paneles del casco de aspecto débil se movieron para exponer un blindaje pesado. Su tripulación trabajó con eficiencia práctica. Habían entrenado para este momento durante 15 años. Cada persona a bordo era un soldado entrenado que fingía ser un comerciante. Teo menor o investigador, el Imperio había estado observando actores, no a los verdaderos militares humanos. El señor, su oficial de armas, dijo, estamos recibiendo nuevos datos de objetivos del Comando de la Tierra. Parece que tenemos instalaciones imperiales específicas para atacar. Danny sonrió. Bien. He querido vengarme de esos oficiales de aduanas imperiales que fueron tan groseros con nosotros el año pasado. La comandante Betty Stone emergió del cinturón de asteroides donde su nave había estado escondida durante 3 meses. Una cazadora de la UEI era una nave furtiva que el Imperio nunca había detectado. Su trabajo era observar los movimientos de la flota imperial e informar a la Tierra. Lo que había aprendido sorprendería al alto mando imperial. La gran flota del Imperio estaba extendida por 300 sistemas estelares. La mayoría de las naves imperiales estaban solas o en pequeños grupos diseñados para intimidar a las poblaciones locales en lugar de librar batallas reales. No tenían experiencia en la guerra real porque nadie se había atrevido a luchar contra ellas durante cientos de años. Comando Tierra, aquí Hunter, ella transmitió en un canal seguro. Las fuerzas imperiales están dispersas y desprevenidas. La mayoría de sus naves son naves de patrulla con armas ligeras. Tienen quizás 50 acorazados reales en toda su flota. En Marte, la superficie del planeta rojo se abrió como un huevo. Enormes puertas que habían estado ocultas bajo tierra durante décadas se abrieron para revelar la verdad. Marte no estaba siendo terraformado para la agricultura. Era la instalación de construcción militar más grande jamás construida. El almirante Frank Coleman se encontraba en el puente del US Defiance. Mientras su nave se elevaba desde su hangar subterráneo, a su alrededor, otras 49 naves Fortaleza emergían de bahías ocultas similares. Cada una estaba armada con armas que podían agrietar la superficie de un planeta. Todas las naves Fortaleza se reportan listas para el combate. Su oficial de comunicaciones anunció, el buen Frank suspiró y fijó rumbo al punto de encuentro. Es hora de que el Imperio se encuentre con la verdadera armada humana. Los satélites espía imperiales alrededor de Marte detectaron las masivas señales de energía a medida que la flota oculta se encendía. Las lecturas eran tan grandes que las computadoras imperiales pensaron que había un error en sus sensores. Ninguna nave podía generar tanta energía. Ninguna arma podía tener tanta fuerza destructiva. Pero las lecturas eran correctas. La humanidad había pasado 50 años estudiando cada pieza de tecnología imperial que pudieron encontrar. La habían sometido a ingeniería inversa, la habían mejorado y luego habían construido algo completamente nuevo. Las naves humanas no solo igualaban la tecnología imperial, la superaban por décadas.
El Dr. Brooks monitoreó el despliegue desde su centro de mando en las profundidades de Nufa. Las pantallas holográficas de las montañas rocosas mostraban naves humanas, llegando de todas direcciones. Las naves mineras del cinturón de asteroides se revelaron. Como cruceros pesados. Las naves de investigación de los planetas exteriores mostraron enormes conjuntos de armas. Incluso los transatlánticos eran en realidad transportes de tropas, que transportaban soldados de élite. La fase 2 ya está activa, anunció a su personal. Comienza el reconocimiento del espacio profundo. Quiero saber la ubicación de cada base naval imperial y relé de comunicaciones en la galaxia. El capitán Rick Thompson pilotó su nave experimental a través de una prueba de Humanidades. La nueva arma, el fantasma de la UE, podía cambiar de fase parcialmente fuera del espacio normal, haciéndolo casi invisible a los sensores imperiales. Su Disruptor cuántico podía ignorar por completo los escudos y blindajes enemigos. La prueba exitosa, informó. La tecnología de fase cuántica funciona a la perfección. Los escudos imperiales no pueden detener nuestras nuevas armas. Brooks sonrió al recibir el informe. La mayor ventaja del Imperio siempre había sido su tecnología superior. Ahora los humanos tenían tecnología que el Imperio ni siquiera podía entender, y mucho menos contrarrestar. El emperador Baldrus se paseaba en su sala del trono mientras llegaban informes de todo su imperio. Naves mercants humanas. De repente estaban atacando las estaciones aduaneras imperiales. Las naves de investigación humanas estaban destruyendo los relés de comunicación imperiales. Los transatlánticos humanos estaban desembarcando soldados en mundos imperiales y liberando a otras especies del dominio imperial. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Se supone que estos son civiles pacíficos. El general Korvik no tenía buenas respuestas. Su Majestad, parece que cada nave humana que hemos encontrado en los últimos 50 años era en realidad una nave militar disfrazada. Nos han engañado por completo durante 50 años. Baldrus sintió que su ira aumentaba. Llevan 50 años planeando esto. Parece que sí, Su Majestad. Nuestra información sugiere que el primer contacto no fue accidental. Los humanos nos buscaron deliberadamente. Querían estudiarnos y conocer nuestras debilidades. Por primera vez en su larga vida, el emperador Baldrus sintió miedo. Su imperio se había fortalecido conquistando especies primitivas una a una. Pero la humanidad no era primitiva. Habían estado fingiendo ser débiles mientras se convertían en secreto en la fuerza militar más poderosa del muelle galáctico. La coronel Amy Harrison activó las defensas ocultas de la Luna cuando las naves de exploración imperiales se acercaron al borde del sistema solar de la Tierra. La superficie de la Luna estaba erizada de plataformas de armas que emergían de búnkeres camuflados. Los hilos de misiles se abrieron como flores que se alzan bajo el sol de la mañana. El comando de la Tierra. Su nombre es Defensa Luna. Ella informó. Todos los sistemas están en línea y listos. Si la flota imperial quiere llegar a la Tierra, primero tendrán que destruir la Luna. Y eso no va a ser fácil. Los exploradores imperiales detectaron las enormes instalaciones defensivas e inmediatamente se retiraron a una distancia segura. Sus sensores mostraron lecturas de energía que eran imposibles. Una sola luna no debería tener más potencia de fuego que la mayoría de las flotas de batalla imperiales. El almirante Parker recibió informes de los comandantes humanos de toda la galaxia. Cada fase del plan funcionaba a la perfección. Las fuerzas imperiales estaban confundidas y dispersas. No tenían idea de cómo luchar contra un enemigo que los había estado estudiando durante 50 años. La señora, su ayudante, dijo, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 gobernadores imperiales diferentes. Quieren negociar en lugar de luchar. Diles que contacten a su emperador. Lisa respondió, solo negociamos con la persona a cargo. El Dr. Brooks observó las exhibiciones tácticas mientras se hacía evidente el verdadero alcance del engaño de la humanidad. Durante 50 años, cada humano que abandonó la Tierra había formado parte de la mayor operación de inteligencia en la historia galáctica. Los mercaderes sabían las rutas comerciales imperiales fueron mapeadas. Los investigadores habían estudiado la tecnología imperial. Los diplomáticos habían identificado las debilidades militares imperiales y ahora era el momento de usar todo ese conocimiento. El Imperio había pensado que estaban tratando con recién llegados primitivos a la galaxia. Estaban a punto de descubrir que los humanos eran los depredadores más peligrosos que jamás habían llegado a las estrellas.
Los cazadores estaban a punto de convertirse en presas y el largo reinado de terror del Imperio estaba llegando a su fin. La reunión de emergencia en Nexus Prime reunió a los comandantes militares de mayor rango del Imperio. El emperador Baldrus se sentó a la cabecera de una mesa de cristal que mostraba imágenes holográficas de toda la galaxia. Los puntos rojos marcaban las fuerzas imperiales. Los puntos azules mostraban las posiciones humanas. Había demasiados puntos azules. «Explícame cómo sucedió esto», Valver dijo con voz fría. El general Korik se paró frente a los oficiales reunidos. Su uniforme estaba arrugado y su rostro mostraba la tensión de las noches de insomnio. Su Majestad, nuestra red de inteligencia ha fallado por completo. Durante 50 años, los humanos han estado llevando a cabo la mayor operación de engaño en la historia galáctica. El director de inteligencia Beric, un pequeño alienígena verde con grandes ojos negros, temblaba mientras hablaba. Todo humano que pensábamos que era civil era en realidad un soldado entrenado. Cada nave humana que catalogamos era en realidad una nave de guerra. Cada colonia humana que monitoreamos era en realidad una base militar. ¿Cuántas naves tienen realmente frente a lo que exigía Korik? Miró sus informes con incredulidad. Nuestro último recuento es de más de 4000 naves, Su Majestad, y siguen apareciendo. Naves que nunca antes habíamos visto están emergiendo de bases ocultas a través del espacio humano. La almirante Lisa Parker estaba de pie en el puente de la Constitución de la UES, la nueva nave insignia de la humanidad. La enorme nave tenía 4 kilómetros de largo y llevaba suficientes armas para destruir toda una flota de batalla imperial. A su alrededor, la armada humana se reunió en perfecta formación. La almirante, su oficial de comunicaciones, anunció que todos los comandantes de flota estaban listos para la sesión informativa final. Lisa activó el sistema de comunicación de toda la flota. Miles de capitanes humanos aparecieron en las pantallas al otro lado del puente. Capitanes, hoy dejamos de fingir ser débiles. Hoy mostramos a la galaxia lo que los hijos de la Tierra realmente pueden hacer. Capitán Tony Michey comandaba la venganza de la UE, una de los nuevos destructores furtivos. Su nave podría volverse completamente invisible a los sensores imperiales y atacar sin previo aviso. Había estado esperando este momento durante 15 años. Todas las naves furtivas, repórtense listas, anunció al almirante Parker. Tenemos objetivos fijados en los relés de comunicaciones imperiales en todo su territorio. Cuando cortemos sus comunicaciones, sus flotas dispersas estarán ciegas y solas. El Dr. Brooks monitoreó la operación desde su centro de mando subterráneo. Las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban todas las instalaciones imperiales de la galaxia. 50 años de recopilación de inteligencia habían mapeado cada debilidad del imperio. Anunció la fase 3, cortar todas las comunicaciones imperiales y comenzar ataques simultáneos contra objetivos militares en toda la galaxia. Naves furtivas humanas aparecieron cerca de las estaciones de comunicación imperiales. Estos puestos de retransmisión habían estado ocultos en campos de asteroides y nebulosas, que se creía que eran completamente secretos, pero espías humanos los encontraron a todos. El comandante Dodd, Steve Johnson, pilotó el Fantasma del Este hacia una estación de retransmisión imperial en el sistema Vega. Como la tripulación de la estación no tenía ni idea de que se acercaba la muerte, estaban jugando y quejándose de su aburrida misión. Cuando las armas del fantasma dispararon, la estación de retransmisión explotó en silencio. Con ella murió la capacidad del Imperio para coordinar sus fuerzas dispersas. Explosiones similares ocurrieron al mismo tiempo en 300 sistemas estelares. En Nexus Prime, la red de comunicación imperial se apagó. El general Korik miró fijamente sus pantallas, que no mostraban nada más que estática. En menos de una hora, los humanos habían destruido una comunicación. Sistema que le había llevado al Imperio 200 años construir. Somos ciego, le informó al emperador Baldrís. No podemos contactar con ninguna de nuestras flotas ni gobernadores. No sabemos qué está sucediendo en ninguna parte del Imperio. Baldrus sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Cómo es posible? Esos relés de comunicación estaban ocultos y fuertemente defendidos. Aparentemente no lo suficientemente ocultos, Korik respondió con gravedad. El almirante Frank Coleman dirigió las naves Fortaleza Humanas hacia el sistema Centauri, donde se estaba reuniendo la flota de batalla principal del Imperio. Su nave, la US Defiance, estaba equipada con las armas más avanzadas de la humanidad. Los cañones Nova podían atravesar cualquier armadura conocida. Los escudos cuánticos podían absorber los ataques de energía y redirigirlos hacia los enemigos. El Señor,
su oficial táctico, informó que la flota imperial fue detectada en Centauri. El recuento es de 800 naves, incluyendo sus dreadnoughts más grandes. Frank sonrió. 800 naves sonaban impresionantes hasta que te dabas cuenta de que estaban extendidas en un área enorme y no podían comunicarse entre sí. La flota imperial era como un gigante con los ojos desorbitados. Todas las naves fortaleza se preparan para el combate. Muéstrales cómo son las naves de guerra reales. El capitán Ben Rodríguez trajo su escuadrón de cruceros, se posicionó alrededor de un importante depósito de suministros imperial. Se suponía que el depósito era secreto, oculto en un sistema vacío entre las principales rutas comerciales, pero la inteligencia humana lo había descubierto hacía años. Todas las naves comiencen a atacar, ordenó. Recuerden que queremos capturar suministros, no destruirlos. Otras especies necesitarán estos recursos cuando se reconstruyan tras la caída del imperio. Las defensas del depósito imperial se activaron demasiado tarde. Naves humanas aparecieron de todas direcciones usando tecnología furtiva que las hizo invisibles hasta que ya estaban disparando. Los escudos del depósito colapsaron bajo el asalto coordinado. El Dr. Brooks observó las pantallas tácticas a medida que llegaban informes de toda la galaxia. Cada fase de la operación tenía un éxito que superaba sus mejores esperanzas. Las fuerzas imperiales estaban confundidas, dispersas e incapaces de coordinar ninguna defensa. El señor, su ayudante, informó que estamos recibiendo mensajes de rendición de 43 gobernadores imperiales. Piden condiciones. Remítanlas al almirante Parker. Brooks respondió, pero mantengan la presión. El imperio solo respeta la fuerza. En el mundo fronterizo de la estación Kepler, el gobernador imperial Fine observó cómo naves humanas rodeaban su planeta. Había gobernado este sistema con un puño de hierro durante 20 años, grabando fuertemente a la población local y enviando las ganancias a Nexus. El gobernador principal, su ayudante, dijo con nerviosismo, la flota humana está solicitando su rendición. Prometen tratar a los civiles de manera justa si cooperan. Fine miró sus defensas, 12 naves de patrulla y algunas plataformas orbitales contra 50 naves de guerra humanas. La elección era obvia. Envíen nuestra rendición, ordenó, y prepárense para evacuar a todo el personal imperial. Escenas similares se desarrollaron en todo el imperio. Gobernadores que parecían todopoderosos solo unos días antes, ahora rogaban clemencia a la especie que habían planeado esclavizar. El emperador Baldrus recibió informes dispersos a través de canales de emergencia. Las fuerzas imperiales se rindieron en todas partes. Mundos que habían sido leales durante siglos declaraban su independencia. El imperio que había tardado 2000 años en construirse se desmoronaba en cuestión de horas. Su Majestad, el general Korik, dijo en voz baja, quizás deberíamos considerar negociar con los humanos. Nunca Val gritó, reúnan todas las naves que podamos alcanzar. Mantendremos nuestra resistencia en Centauri. Incluso si los humanos tienen más naves. De lo que pensábamos, siguen siendo primitivos de un pequeño mundo. Somos la hegemonía galáctica. Pero incluso mientras hablaba, Baldrus sabía que sus palabras sonaban huecas. Los humanos lo habían superado por completo. Habían vuelto su propia arrogancia contra él, haciéndole creer que eran débiles. Mientras construían la fuerza militar más poderosa de la historia galáctica, el almirante Parker recibió los informes finales del estado de la flota. Todas las naves humanas estaban en posición. La trampa que se había estado preparando durante 50 años estaba lista para saltar. Todas las naves, este es el almirante Parker, anunció en el canal de comunicación de la flota. El imperio eligió esta lucha. Ahora la terminamos. Recuerden que no solo luchamos por la Tierra. Luchamos por todas las especies que el imperio ha oprimido. Luchamos por la libertad misma. El capitán Rick Thompson encendió sus armas experimentales a bordo del UES Phantom. El disruptor cuántico cargó con un sonido como un trueno. A su alrededor, miles de otras naves humanas se preparaban para la batalla que decidiría el destino de la galaxia. Todas las naves, reporten estar listas, anunció a sus líderes de escuadrón. El imperio quería ver toda la fuerza de la humanidad. Están a punto de consiguieron su deseo. El escenario estaba listo para la batalla espacial más grande en la historia galáctica. De un lado, los restos dispersos de un imperio construido sobre el miedo y la opresión. Del otro, los niños unidos de la Tierra, listos para mostrarle a la galaxia lo que los humanos podían lograr. Cuando dejaron de ocultar su verdadera naturaleza, el imperio cometió un terrible error. Habían despertado a gigantes dormidos y ahora esos gigantes estaban completamente despiertos y muy
muy enojados. La flota humana apareció en el borde del sistema Centauri como fantasmas. Materializándose desde la oscuridad del espacio, la almirante Lisa Parker se encontraba en el puente de la Constitución de la UEC observando cómo sus pantallas tácticas se llenaban de marcadores de contacto. 8 naves imperiales colgadas esperaban en formación alrededor de la estrella principal del sistema. La almirante, su oficial de sensores, informó: la flota imperial intenta formar una línea defensiva. No pueden comunicarse entre sí, por lo que su formación se está desintegrando. Lisa Asensio. Sin su red de comunicación, las naves imperiales eran como una manada de lobos sin alfa. Cada capitán tomaba sus propias decisiones, y el caos era el resultado. El general Korik comandaba la flota imperial desde su nave insignia, el Dominio. Observó con creciente horror cómo aparecían más naves humanas. Sus sensores mostraban lecturas imposibles. Naves más grandes que cualquier cosa en la base de datos imperial. Firmas de energía que violaban la física conocida. «Señor», dijo su oficial táctico con miedo en la voz, «la nave insignia humana tiene 4 kilómetros de largo. Nuestro acorazado más grande solo mide 2 kilómetros y hay 50 naves de ese tamaño o más grandes». Sioar había comandado flotas durante 30 años. Había conquistado docenas de mundos para el imperio. Pero nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Los humanos no solo eran más grandes y fuertes. Eran más inteligentes. El capitán Tony Michey colocó su escuadrón de destructores furtivos en posición detrás de la flota imperial. La US Vengeance y sus naves hermanas eran completamente invisibles para los sensores imperiales. Podían atacar al enemigo por la retaguardia mientras la flota principal atacaba desde el frente. Todas las naves furtivas se preparan para un ataque coordinado. Transmitió por un canal seguro: apunten primero a sus naves de mando, córtenles la cabeza y el cuerpo, caerá el Dr. Brooks. Monitoreó la batalla desde su centro de mando en la Tierra. Pantallas holográficas mostraron ambas flotas con perfecto detalle. 50 años de planificación habían llevado a este momento la flota más fuerte del Imperio contra la Armada Secreta de la Humanidad. Comienza la fase final. Anunció a su personal: muéstrenles lo que los hijos de la Tierra realmente pueden hacer. La batalla comenzó con un solo disparo de la Constitución de la UE. El cañón Nova de la enorme nave Fortaleza disparó un rayo de energía pura que cruzó la distancia entre flotas en segundos. El rayo golpeó un Dreadnought imperial y lo atravesó como una espada a través del papel. La nave imperial explotó en una bola de fuego que podía verse desde el otro lado del sistema. 800 capitanes imperiales miraron conmocionados. Su nave de guerra más poderosa había sido destruida por un disparo de la nave insignia humana. El almirante Frank Coleman comandó el escuadrón de naves Fortaleza mientras abrían fuego contra la línea de batalla imperial. 50 naves, cada una más poderosa que todo lo que el imperio había construido, desató armas nunca vistas en una guerra galáctica. Los cañones cuánticos disparaban rayos que ignoraban escudos y armaduras. Los torpedos de plasma creaban soles en miniatura que derretían los agujeros enemigos. Las bombas de gravedad distorsionaban el espacio mismo, aplastando las naves imperiales como latas. Su oficial de armas reportó impactos directos en 12 Dreadnoughts enemigos. Todos los objetivos destruidos o inutilizados. Frank observó la pantalla táctica mientras los marcadores rojos desaparecían uno por uno. La flota imperial estaba siendo destrozada, pero seguían luchando. Tenía que respetar su coraje, incluso si su causa era errónea. El capitán Ben Rodríguez lideró su escuadrón de cruceros contra las naves de apoyo imperiales. Estas eran las naves que transportaban suministros y refuerzos. Sin ellas, la flota imperial no podía seguir luchando. Todas las naves apuntan a sus convoys de suministro, ordenó. Sin piedad para las naves que han estado portando armas para oprimir especies inocentes. La US Freedom lanzó una ráfaga de torpedos cuánticos que rastrearon a sus objetivos como animales de caza. Cada torpedo encontró una nave de suministro imperial y detonó con un efecto devastador. Combustible. Los petróleros explotaron como fuegos artificiales. Las naves de municiones crearon reacciones en cadena que destruyeron escuadrones enteros. El emperador Baldris recibió informes de emergencia del campo de batalla a través de los pocos canales de comunicación en funcionamiento. Cada informe era peor que el anterior. Su flota estaba siendo destruida y apenas habían arañado la formación humana. ¿Cuántas naves hemos perdido?, exigió. Su ayuda comprobó los últimos informes con manos temblorosas. 200 naves destruidas, Su Majestad. Otras 100 gravemente dañadas. Los humanos han perdido quizás una docena de naves. Baldrus sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su mayor flota, el orgullo del imperio, estaba siendo masacrada como animales y los humanos apenas lo intentaban.
El capitán Steve Johnson emergió de su sigilo tras la nave de mando imperial. El fantasma usado apareció directamente detrás del dominio, sus armas ya cargaban. A quemarropa, no había forma de fallar. Esto es para todas las especies que has oprimido, dijo en voz baja mientras disparaba. El rayo disruptor cuántico atravesó los escudos del dominio como si no estuvieran allí. La nave insignia Imperial irrumpió. La mitad de su sección de mando se alejó girando hacia la última transmisión del general espacial COR. Fue una advertencia a sus naves restantes para que se retiraran, pero la retirada era imposible. Las naves humanas rodearon el imperio. Flota por todos lados. Destructores furtivos atacaron por detrás. Escuadrones de cruceros atacaron los flancos y las enormes naves fortaleza continuaron su metódica destrucción de todo lo que tenían frente a ellos. Duda. El Dr. Brooks observó las estadísticas de batalla en sus pantallas. La resistencia imperial se derrumbaba más rápido que sus proyecciones más optimistas. El poderío militar del imperio se había construido sobre una base de miedo. Cuando ese miedo se volvió contra ellos, toda la estructura se derrumbó. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo señales de rendición de la mitad de la flota imperial restante. Quieren dejar de luchar. Excepto todos los que se rinden, ordenó Brooks. Estamos aquí para acabar con la opresión del imperio, no para cometer genocidio. El almirante Parker transmitió en todas las frecuencias hablando directamente a la flota imperial. Atención, fuerzas imperiales. Su imperio ha caído. Su red de comunicación está destruida. Sus líneas de suministro están cortadas. Sus gobernadores se están rindiendo por toda la galaxia. Han luchado con valentía, pero esta guerra ha terminado. Ríndanse ahora y serán tratados con honor. El capitán Rick Thompson probó la nueva arma de la humanidad en un grupo de cruceros imperiales que se negaron a rendirse. El cañón de fase cuántica desplazó a las naves enemigas parcialmente fuera del espacio normal. Su escudo dejó de funcionar. Su armadura se volvió inútil. Estaban indefensos contra las armas convencionales. Objetivo destruido, informó. La tecnología de fase cuántica funciona perfectamente en condiciones de combate. Una por una, las naves imperiales dejaron de luchar. Algunas se rindieron, otras intentaron escapar, pero fueron atrapadas por escuadrones de persecución humanos. Algunas lucharon hasta el final y fueron destruidas. En 6 horas, la flota más grande del imperio había dejado de existir. El general Korik flotaba en una cápsula de escape, viendo los restos de su flota pasar a la deriva por su pequeña ventana. Había comandado 800 naves esa mañana. Ahora, menos de 50 sobrevivieron y la mayoría aquellos. Se habían rendido. Su radio crepitó con una transmisión de una nave de rescate humana. Supervivientes imperiales, esta es la nave humana. Misericordia. Estamos aquí para recogerlos. Serán tratados según las leyes de la guerra. Korik casi rió de la ironía. El imperio nunca había mostrado piedad a los enemigos derrotados. Pero aquí estaban los humanos, la especie que había planeado esclavizar, ofreciéndose a rescatarlo del frío del espacio. La almirante Parker se paró ante su flota mientras las últimas naves imperiales se rendían o huían. El campo de batalla estaba lleno de restos, pero la flota humana permaneció casi intacta. Habían demostrado algo importante para la galaxia. Los hijos de la Tierra no eran víctimas. Eran protectores. Todas las naves comiencen las operaciones de rescate, ordenó. Salven a tanto personal imperial como sea posible. Cuando esto termine, queremos que la galaxia recuerde que los humanos luchan por la justicia, no por la venganza. El Dr. Brooks recibió informes de todo el imperio a medida que se extendía la noticia de la batalla. Los gobernadores imperiales se rendían por docenas. Las especies oprimidas declaraban su independencia. El orden galáctico que había existido durante 2000 años era desmoronándose en cuestión de horas. Pero el mensaje más importante llegó del espacio profundo, donde naves de exploración humanas habían estado mapeando en secreto regiones desconocidas de la galaxia. Había otros imperios ahí fuera, otras amenazas a la libertad. Y ahora sabían que la humanidad estaba observando. La batalla de Centauri había terminado. La hegemonía galáctica había terminado. Pero este no era el final de la historia de la humanidad. Era solo el comienzo. Los hijos de la Tierra habían tomado su lugar como guardianes de las galaxias, y nunca más fingirían ser débiles. 3 días después de la batalla de Centauri,
El emperador Baldrus se sentó solo en su sala del trono de cristal. El gran palacio que una vez mostró el poder de su imperio ahora parecía una tumba. No llegaron mensajes de sus gobernadores. No llegaron informes de sus flotas. El silencio era completo. En su ayuda, el alienígena azul con 4 brazos entró en la habitación silenciosamente. Su Majestad, hay una nave humana solicitando permiso para aterrizar. Dicen que quieren hablar. Baldrus levantó la vista con ojos cansados. Una nave humana aquí. ¿Cómo superaron nuestras defensas? ¿Qué defensas, Su Majestad? La plataforma orbital se rindió ayer. La flota del sistema se unió a ellos esta mañana. Estamos solos. La almirante Lisa Parker caminó por los pasillos de cristal del Palacio Imperial con un pequeño grupo de guardias. Esperaba encontrar una fortaleza llena de soldados listos para luchar hasta la muerte. En cambio, encontró pasillos vacíos y sirvientes asustados. El capitán Doc Hake Morrison caminaba a su lado. Su nave diplomática había sido la primera en recibir el ultimátum del Imperio. Ahora estaba aquí para aceptar su rendición. Almirante, dijo en voz baja. Nuestros informes de inteligencia eran correctos. El ejército del Imperio se ha derrumbado por completo. Más de 300 gobernadores se han rendido. La mayoría de sus naves restantes se han unido a nuestra flota o han regresado a sus mundos de origen. Lisa Asensio. La victoria había sido más completa de lo que nadie se había atrevido a esperar. El imperio que había gobernado la galaxia durante 2000 años había caído en menos de una semana. Entraron en la sala del trono para encontrar al emperador V. Aldrus, sentado solo en su silla de cristal, parecía mayor de lo que era, derrotado y roto. La corona que una vez había mostrado su poder sobre miles de millones de seres ahora parecía pesada. Soy la almirante Lisa Parker de la Federación Humana, dijo con voz clara. Estoy aquí para discutir los términos de su rendición. Baldrus la miró con algo parecido a la curiosidad. No eres lo que esperaba. Los informes decían que los humanos eran salvajes primitivos de un mundo muerto. Los informes se equivocaban en muchas cosas. Lisa respondió, te dejamos pensar que éramos débiles porque servía a nuestros propósitos. Ahora se sabe la verdad. El Dr. Brooks se encontraba en su centro de mando en la Tierra, observando cómo llegaban informes de toda la galaxia. El colapso del Imperio había sido rápido y total, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Cientos de especies necesitaban ayuda para reconstruir sus mundos. Había que establecer rutas comerciales. Había que formar nuevos gobiernos. El señor, su ayudante, informó, hemos recibido solicitudes formales de protección de 87 especies diferentes. Quieren naves humanas para proteger sus mundos mientras establecen su independencia. Rook sonrió. Envíales nuestra respuesta estándar. Ayudaremos a cualquier especie que quiera ser libre, pero no los gobernaremos. Deben gobernarse a sí mismos. El capitán Tony Michey comandaba un escuadrón de patrulla humana en el antiguo territorio imperial. Sus naves ayudaban a mantener el orden mientras el viejo sistema se desmoronaba. Muchas especies celebraban su libertad, pero algunas tenían miedo de lo que vendría después. Señor, su oficial de comunicaciones, anunció, estamos recibiendo una llamada de socorro del sistema Yalire. Los piratas están atacando a la población civil. Tony puso rumbo de inmediato. La flota humana no permitiría que la caída del imperio se convirtiera en una excusa para el caos. Habían destruido el antiguo orden para crear algo mejor, para no dejar que los criminales se aprovecharan de la gente inocente. En el mundo de la estación Kepler, el exgobernador imperial Fang observó a los soldados humanos distribuir comida y suministros médicos a la población local. Había esperado que los humanos lo ejecutaran por sus crímenes. En cambio, lo pusieron en prisión a la espera de juicio por su propia gente. No lo entiendo, le dijo a su guardia humana. ¿Por qué no simplemente tomas el control? Tienes el poder de gobernar este mundo. La guardia, una joven llamada Kelly Smith, lo miró con lástima porque eso no nos haría mejores que el imperio. Luchamos por la libertad, no por la conquista. El emperador Baldrus firmó los documentos de rendición con una pluma que se sentía más pesada que su corona. Cada firma terminaba a otra parte de su imperio. La rendición militar, la disolución del gobierno imperial, el regreso de los mundos robados a sus habitantes originales. ¿Qué será de mí? Le preguntó a la almirante Parker. Serás juzgado por tus crímenes, respondió ella. Pero será un juicio justo con jueces de diferentes especies. Justicia, no venganza.
El capitán Ben Rodríguez lideró la flota humana mientras escoltaban antiguas naves imperiales a sus mundos natales. Muchas tripulaciones alienígenas habían servido al Imperio solo porque no tenían otra opción. Ahora eran libres de regresar con familias que no habían visto en años. Todas las naves mantienen la formación, anunció. Recuerden que ahora somos guardianes, no conquistadores. Esta gente se va a casa. El Dr. Brooks recibió el informe estratégico final cuando la última fortaleza imperial se rindió. La operación regreso a casa se completó. La humanidad había revelado su verdadera fuerza y la usó para liberar la galaxia de la tiranía. Pero sus pantallas también mostraban nuevas preocupaciones. Los sensores del espacio profundo habían detectado otros imperios más allá de las antiguas fronteras imperiales. Algunos enviaban mensajes diplomáticos. Otros movían flotas militares. La galaxia era un lugar peligroso y la libertad necesitaría protección constante. Su oficial de comunicaciones dijo: «Estamos recibiendo un mensaje prioritario del Consejo Galáctico. Quieren reconocer formalmente la autoridad humana sobre el antiguo territorio imperial». «Declinar», respondió Brooks de inmediato. «No estamos aquí para reemplazar un imperio por otro. Cada especie debe elegir su propio camino». La almirante Lisa Parker se encontraba en la plataforma de observación de su nave insignia mientras orbitaba la Tierra. A través del metal transparente, podía ver el mundo azul que había dado origen a los nuevos protectores de la galaxia. Parecía tan pequeño y pacífico, pero había producido la fuerza militar más peligrosa del espacio conocido. El capitán Rick Thompson trajo su nave experimental junto a la Constitución. El fantasma de la UE había demostrado su valía en batalla y ahora ayudaría a patrullar los vastos espacios interestelares. La tecnología humana mantendría la paz que la valentía humana había ganado. La almirante transmitió: «Todas las rutas de patrulla están establecidas. Tenemos naves vigilando cada sistema principal en el antiguo espacio imperial. Nadie podrá reconstruir el imperio sin que lo sepamos». La coronela Amy Harrison comandaba las defensas lunares mientras se convertían de armas de guerra a herramientas de paz. Las enormes instalaciones de la Luna se convertirían en un centro de entrenamiento para la nueva Fuerza de Defensa Galáctica, donde las especies de toda la galaxia aprenderían a protegerse. Emperador. Baldrus fue llevado a una prueba de peso. Su imperio finalmente terminó. Pero mientras caminaba por los pasillos de cristal una última vez, habló con el almirante Parker. «Has ganado una gran victoria, pero gobernar una galaxia es más difícil que conquistarla. Los humanos aprenderán esto». Lisa lo observó irse con ojos pensativos. «No estamos aquí para gobernar. Estamos aquí para servir. Esa es la diferencia entre nosotros y ustedes». El Dr. Brooks hizo su última entrada en los archivos de la operación Regreso a Casa. La misión, que había tardado 50 años en planificarse y una semana en ejecutarse, se completó oficialmente. La hegemonía galáctica era historia, pero el futuro apenas comenzaba. Por toda la galaxia, las especies liberadas construían nuevos gobiernos y formaban nuevas alianzas. El comercio fluía libremente por primera vez en siglos. La ciencia y el arte florecieron sin censura imperial. Los niños crecieron sabiendo que nunca tendrían que inclinarse ante los señores alienígenas y velar por todo. Todos eran hijos de la Tierra. Ya no ocultaban su fuerza, sino que la usaban sabiamente. Habían aprendido la lección más importante de la galaxia. El verdadero poder no provenía de la habilidad para destruir, sino de la sabiduría para proteger el imperio. Había observado con miedo cómo llegaba la flota completa de la humanidad. Ahora la galaxia observaba con esperanza cómo se revelaba la verdadera naturaleza de la humanidad. No eran conquistadores ni tiranos, eran guardianes, protectores de la libertad y la justicia, y nunca más pretenderían ser menos de lo que realmente eran: la especie más peligrosa que jamás haya alcanzado las estrellas y la más digna de poseerlas.